Vamos a abrir la Biblia. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Porque vamos, creo, a tratar un tema que es de mucha importancia. ¿Qué pasa después de la muerte? Quiero que vayamos primeramente al libro de Daniel, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2 para poder ir comenzando y poder ponerle un fundamento a nuestra enseñanza en esta tarde preciosa. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y luego menciona dos grupos, muy importante darle énfasis. Unos, vean ustedes, serán unos para vida eterna, número uno, y otros, un grupo para vida eterna, y número dos, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y nuestro Señor Jesucristo también mencionó algo que es muy importante acerca de este tema en el capítulo 5 del libro de San Juan, versículos 28 y versículos 29, donde dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro o en los sepulcros oirán su voz. Nuevamente, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, número uno, más los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces vamos a analizar detenidamente la Biblia para poder comprender qué sucede o qué va a suceder después después de la muerte. De acuerdo a lo que Pablo habló, dice que segundos después de haber atravesado la cortina divisoria entre la vida y la muerte, todos los seres humanos nos vamos a encontrar o disfrutando, escuchen esto, de la venida personal de Jesucristo, o de un encuentro personal con Jesucristo, como lo menciona el apóstol Pablo, que segundos después de nuestra muerte, él dice que estaremos presentes al Señor. O también una triste oscuridad que le está esperando a aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que esta triste oscuridad que les está esperando es como jamás nos pudiéramos imaginar, o como jamás pudiéramos habernos imaginado. Entonces, vemos aquí dos grupos que se levantarán de entre los muertos. Y estos son los que constituye el apóstol, donde dice Daniel, constituye a los muchos. A todos, como lo dijo Cristo, pero sin embargo vemos aquí dos grupos. Y menciona que los que vivieron por fe serán resucitados para vida eterna, y el resto de los que no fueron salvos para tormento eterno. Esta es una realidad que la Biblia testifica, y la Biblia respalda, y la Biblia lo habla con toda claridad. Además, la Biblia es muy clara que después de la muerte ya no existe ninguna otra oportunidad, ni tampoco existe la reencarnación. O sea, no existe tal cosa que vamos a regresar en un perro, en una vaca, en una cucaracha, depende cómo te hayas portado. No existe tal ideología. Y vemos que después de la muerte ya no hay segundas ni terceras oportunidades.
Lo que la Biblia nos enseña es que después de la muerte no existen más que solamente dos lugares. Y esto es donde vamos a ir ampliándolo y vamos a ir escudriñándolo de una manera profunda para poder comprenderlo. No existen, mencionaba, ni segundas ni terceras oportunidades donde se pasará la eternidad o en el cielo o es en el infierno. Pero no existe ninguna otra enseñanza que la Biblia respalde que tenga a ver con esto. Y nuestro futuro es fijado, irrevocablemente cuando nosotros estamos aquí en la tierra. O sea que nosotros somos los que forjamos el futuro en la eternidad. Dios nos dejó a nosotros la Biblia para que aprendiéramos a través de la Biblia y pudiéramos a través del conocimiento y la práctica de la Biblia entender cuál es el lugar al que nosotros queremos ir o dónde queremos pasar la eternidad. Y así va a ser ese futuro que nosotros fijemos mientras estemos aquí, va a ser irrevocable. Y será imposible que el día de tu muerte, que tú cambies tu estado en la eternidad. No lo vas a poder hacer porque el tiempo se termina cuando nosotros nos vamos de aquí, de esta tierra. En Hebreos 9, versículo 27, dice la Biblia claramente que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Escuchen esto, que mueran una sola vez. Y ya no existen segundas ni terceras oportunidades, sino que después viene ¿qué? El juicio. O sea, los que estemos en el cielo vamos a estar rodeados de cristianos o de gente que conocimos aquí en la tierra, amistades o lazos que se interrumpieron el día que llegó nuestra muerte. Quizás tu esposo, tu hijo o quizás una persona conocida, según lo entendemos por la Biblia. Y dice la Biblia también que reconoceremos a Moisés, a Elías, a Abraham, a David y a cada uno de los siervos de Dios. Y será siempre, óigame bien, que vamos a darnos cuenta exactamente de esto. Vamos a ver esto para que podamos corroborarlo y poco a poco, conforme vayamos desarrollando la enseñanza, vamos a irlo comprendiendo cada vez mucho mejor. En el libro de Mateo capítulo 17, vamos a respaldar lo que estamos tratando de transmitir a través de la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 17, versículo 2, dice la Biblia que Jesús se fue a un monte alto y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Y dice en el versículo 2 que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y dice el versículo 3, y les apareció, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Vamos a ver, vamos a analizar esto. Vamos a tratar de comprender si realmente nosotros vamos a poder reconocer a aquellos que van a estar en la eternidad con nosotros. Sin embargo, vemos aquí que Pedro, Jacobo y Juan nunca conocieron ni siquiera de ninguna forma ni a Elías ni a Moisés. Porque en el tiempo
de ellos, o en aquel tiempo no había fotos ni video, ni tampoco existía una forma de que alguien pudiera dibujarlos, ni tampoco existía ningún registro, ningún retrato para que pudieran ellos reconocerlos. Y la pregunta más importante aquí es, ¿cómo los reconocieron? ¿Cómo es que se dieron cuenta que eran Moisés y Elías? ¿Cuál es la razón por la que podemos nosotros darnos cuenta de esto? Muy bien, vamos a ver esto. Cuando nosotros entramos en el ámbito espiritual, o sea, cuando estamos dentro del ambiente espiritual del Espíritu Santo, en el ambiente en el que Dios nos está formando, en el ambiente en el que Dios nos está creando, en el ambiente donde Dios está trabajando con nosotros, vemos que es exactamente el ambiente espiritual que rodeó a Jesús cuando se transfiguró. Y en el momento de su transfiguración aparece con Moisés y Elías. Moisés representa la ley de Dios, Elías representa a los profetas. Sin embargo, nos damos cuenta aquí que estos apóstoles pudieron reconocer a Moisés y a Elías. O sea, Cristo en ningún momento vemos en la Escritura que se los presentó y que les ha dicho, mira, aquí está Elías y este es Moisés. En ningún momento nosotros vemos en la Biblia tal cosa. Pero siempre a lo mejor está dentro de nosotros esa pregunta, ¿cómo es que ellos lo reconocieron? Y la respuesta es que en la dimensión espiritual en la que estamos siendo criados, en el ambiente en el que Cristo fue transfigurado cuando estaba en el monte con ellos, es la dimensión espiritual que nosotros tenemos ya desde que nos entregamos a Cristo. Dice la Biblia, desde que creímos fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo y entramos a una dimensión espiritual. Tenemos lo que se llama en la Biblia intuición espiritual. O sea, vamos a poder ver a una persona y vamos a saber intuitivamente quién es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Estas capacidades del Espíritu Santo de Dios, Dios nos las dio a nosotros. Y son conocidos como en la Biblia como los dones espirituales. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 5 del libro de los Hechos, hay un acontecimiento entre dos personajes que se llamaban Ananías y Zafira. Estos, dice la Biblia, que vendieron una propiedad para darla para la obra de Dios, pero a la hora de entregar lo que ellos habían prometido dar, dice la Biblia que se hicieron un trato entre ellos. No sé qué tipo de trato hicieron, pero a lo mejor Ananías le dijo a Zafira, pues vamos a mocharnos un poquito para cada uno y no entregarlo todo como habíamos prometido a la obra de Dios. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Muy bien. Sin embargo, Pedro les dice, escuchen esto, ¿por qué robaste y por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Notaron esto? Esto es interesante poder verlo. ¿Por qué mentiste y por qué robaste? La pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro que habían robado y que habían mentido? ¿Acaso hubo alguien que fue y le dijo al apóstol Pedro, mira lo que hicieron estos, mira, prometieron dar tal cantidad y a la hora de la hora mintieron, a la hora de la hora robaron? Y dice el apóstol Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón? ¿Quién le mencionó a Pedro que ellos habían hecho tal cosa? ¿Saben ustedes lo que es esto? Esto es palabra de conocimiento y significa discernimiento espiritual.
Son habilidades de la dimensión espiritual en la que nos estamos desarrollando cada día para poder ayudarnos a vivir relacionados con Dios y poder determinar o juzgar los peligros a los cuales ustedes y yo, como hijos de Dios, podemos enfrentarnos. Para eso Dios da el discernimiento espiritual. Y quiero decirles algo interesante. Fíjense, cuando nosotros, por ejemplo, notamos algo muy interesante en las mujeres que tienen un sentido espiritual extra, o no sé si será un sexto sentido el que tengan, pero a veces cuando uno hace tratos con una persona y te acercas y nosotros muy confiados y dicen, no, pues vamos, y esto y lo otro, y la mujer comienza a decir, ten cuidado con esa persona. ¿No han notado eso? Eso quiere decir que tienen más capacidad que nosotros. Nosotros como que somos más brutos en ese sentido. Perdón por lo de brutos. Pero fíjense ustedes que las mujeres sí tienen un sexto sentido que los hombres no lo tenemos. Sin embargo, encontramos por otro lado muchos que mueren o que mueran van a estar envueltos en una oscuridad terrible de lamentos, dice la Biblia, y de lloro eterno. Allí es donde tú vas a tener recuerdos en tu mente. Y esos recuerdos que tienes en tu mente y las experiencias que viviste mientras estaban aquí en esta tierra van a quedar intactos. Estos recuerdos, estas imágenes, mientras que tú te desarrollaste y caminaste aquí sobre la tierra, todos esos recuerdos, todas esas vivencias, todas esas imágenes te las vas a llevar a la eternidad y las vas a tener presentes todos los días. Y estas memorias que tú vas a tener después de muertos servirán para atormentarte para siempre, y verás con tristeza todas las oportunidades que tuviste para hacer el bien, para arrepentirte, para entregarte a Jesús, para servirle con sinceridad, y no lo hiciste. Te vas a lamentar por haber desperdiciado todas las oportunidades que tuviste para servir a Dios, o por haber rechazado a Cristo y todo lo que desperdiciaste. Pero después de la muerte será demasiado tarde. Vamos a ver esta verdad, y por eso es que les digo que vamos a ver la Biblia para corroborar si es verdad o es mentira lo que estamos diciendo. En el libro de Lucas, quiero que ustedes vayan al libro de Lucas conmigo, capítulo 16, y vamos a ver esto de una manera detallada para poder comprenderlo. En Lucas capítulo 16, vamos a comenzar en el versículo 19 y vamos a comprobar esta verdad. Comienza diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura. Escuchen, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí está el grupo número 1. Este rico representa al grupo número 1. Versículo 20, este mendigo Lázaro representa al grupo número 2. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas de este mendigo. Vemos primeramente aquí la descripción de dos seres humanos. Escuchen esto, por eso le digo que desde el principio de la enseñanza vamos a notar que existen dos grupos de personas. Al igual que en esta enseñanza, Jesús también está hablando de dos grupos de personas. Aquí estamos viendo esta descripción
vemos a uno potentado, poderoso, influyente, una persona arbitraria, una persona prepotente que cree que porque tiene dinero puede humillar a las demás personas. Número uno, ahí está el grupo. Y no solamente pensando que porque podía hacer todo esto y hacer lo que él quisiera con esas personas. Y por otro lado, vemos al que materialmente estaba por muy debajo de las capacidades del rico. De acuerdo a como la Biblia lo escribe, pobre, enfermo, con hambre, esperando un pedacito de Krispy Kreme que cayera de la mesa del rico, una patita de pollo, esperando un pedacito de dona o un poquito de café, pero nada, absolutamente nada le daba. Y ni siquiera, el prepotente, pasaba por junto a él y ni siquiera le hacía caso. Pero dice la Biblia que los dos murieron. Aquí es donde está lo interesante. ¿Qué es lo que realmente hay en la eternidad? Vamos a descubrirlo para poder comprenderlo. Dice en el versículo 22, y aconteció que murió el mendigo, y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya entendimos que estas dos personas representan a dos grupos. La muerte llegó a la vida del mendigo, los dos murieron. Y en la muerte la Biblia nos enseña claramente, cuando los dos murieron, que los papeles se invirtieron completamente. No sé si ustedes lo van a ir notando, pero se ve claramente que los papeles se invierten completamente. Dice aquí donde leíamos el versículo 22 que Lázaro, cuando murió, fue recibido por los ángeles. O sea que Lázaro recibió un lugar de honor supremo al permitírsele reposar su cabeza junto a Abraham en el banquete, pero ya en el banquete, en el cielo, en el banquete celestial. Y luego sigue diciendo, y murió también el rico, versículo 22, donde estamos. Y él fue sepultado. El rico fue sepultado. Versículo 23, y aconteció que cuando él llegó al lugar donde era su estancia final, ¿qué era ese lugar? Dice el versículo 23, el infierno. Alzó sus ojos y estando en tormentos, vio a Abraham de lejos y también miró ¿a quién? A Lázaro en el seno de Abraham. Aquí vemos algo interesante, que en el infierno se invirtieron completamente las cosas. El rico estaba en el infierno, el lugar de los incrédulos, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque practicó la justicia, entendió el mensaje del evangelio, supo entender lo que realmente significa la salvación, el sacrificio de Jesús, y le dio el debido interés a lo que es la salvación. Y notamos entonces que ellos, a pesar de que murieron los dos, notamos que tenían todos sus sentidos. No sé si ya lo notaron. Tenían todos sus sentidos. ¿Qué hizo el rico? Escuchen, alzó ¿qué? Sus ojos. ¿Y qué hicieron sus ojos? Vieron. Aquí es donde podemos ver que nosotros el día que muramos no vamos a poder borrar las imágenes, no vamos a poder borrar los recuerdos, ni vamos a poder borrar lo que vivimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Alzó sus ojos, quiere decir que seguía viendo. O sea que tu vista va a seguir funcionando. Así como estás viendo ahorita,
aquí en la tierra, así también vas a poder mirar allá en el cielo. Y vemos otra cosa muy importante en el versículo que estamos leyendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo comienza diciendo? Entonces él, ¿qué? Escuchen, dando voces. Quiere decir que la garganta también le estaba funcionando. Dando voces. O sea, vean ustedes que todos los sentidos están funcionando, aunque ya no están aquí en la tierra. No es cierto que el que se murió se le acabó. No es cierto que el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, y que en la muerte se acaba todo. No es verdad. Te vas a llevar todos los recuerdos, te vas a llevar todas las memorias y te vas a recordar de las oportunidades que perdiste para servir a Dios y no las aprovechaste, sino que actuaste como tú quisiste. Dio voces, eso significa que él tenía todavía cuerdas vocales. Y también notamos que cuando estaba allá, tenía también memoria. ¿Por qué nos damos que tenía memoria? Porque alzó sus ojos, vio, dio voces y reconoció a Lázaro. ¿Lo notaron? Lo reconoció, dijo, allá está el mendigo que estaba sentado allí siempre a las puertas de mi casa, el que estaba allí enfermo, el que estaba allí siempre mendigando, ahí está con Abraham en el seno. Mientras que yo, dice él, estoy siendo atormentado. Estoy siendo atormentado aquí en este lugar, y nos damos cuenta entonces que reconoció a Lázaro porque tenía memoria. Y también, escuchen esto, van a pedir misericordia. Los que no obedecieron nunca el evangelio de Jesucristo, los que se perdieron las oportunidades de salvación, van a pedir misericordia. ¿Saben qué es lo que esto significa? Van a continuar con el mismo cinismo que los caracterizó aquí en la tierra. ¿Saben ustedes por qué? Porque manda a Lázaro, estaba dando órdenes en el cielo. Como estaba acostumbrado siempre a dar órdenes, cree que va a poder seguir dando órdenes cuando llegue al cielo. Manda a Lázaro, o sea, quieren todavía continuar con la vida de cinismo con la que se caracterizaron, deseando una sola gota de agua. La orden era, por favor, mándame al mendigo aquel que estaba a las puertas de mi casa y dile que me traiga una gotita de horchata, de coca, de lo que sea, para refrescar mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Esto significa que en el infierno seguirán teniendo ojos, seguirán teniendo cuerdas vocales, pedirán compasión, tendrán memoria y seguirán con sus mismos pecados de cinismo. Pero sin embargo, la respuesta de Abraham fue: acuérdate, le dice Abraham, acuérdate. Acuérdate, significa que podía recordar y que podía reconocer todo el estilo de vida que vivió. En el versículo 25 le dice: acuérdate que recibiste tus bienes. Haz memoria de lo que viviste. Haz memoria del estilo que viviste. Porque ahora los papeles están completamente invertidos. Uno es consolado y el otro es atormentado. Y en el versículo 27, vean ustedes lo interesante de lo que sucede realmente después de mirar lo que estaba pasando. Dice que además, versículo 26, antes de pasar al 27, además dice de todo esto, hay una grande cima
que nos divide, que nos separa, y Lázaro no puede ir para allá, ni tú puedes venir para acá. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios siempre va a hacer la separación de estos dos grupos. Nadie puede cruzar para allá porque hay una cima, hay algo que nos impide. Y aunque estés con el mismo cinismo, creyendo que todavía eres el jefe, el prepotente, el que da órdenes, aunque fuera así, no puede ser de esa manera, porque hay una división donde nadie puede ir para allá, ni nadie puede cruzar para acá. Después de escuchar la respuesta de Abraham, dice en el versículo, pues, ok, entonces ruégote pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Fíjense bien, le dice el que está en el infierno aquí dos cosas interesantes. Ruégote que envíes a la casa de mi padre a alguien, porque tengo 5 hermanos que son peores que yo, para que les testifiquen, para que no vayan a venir a este lugar de tormento. Muy bien, aquí vemos dos cosas muy interesantes en esta aserción del versículo 27. Vemos que el que está en el infierno aquí, vemos que número uno, el hombre rico mantenía una actitud de superioridad hacia Lázaro. Vean ustedes, todavía insistiendo y ordenando que hicieran lo que él quería. Y aun cuando estaba padeciendo en el infierno, rogó con reiteración a Abraham que lo enviara. Por favor, envíalo, como si fuera su sirviente. Ahí, número uno. Número dos, esta persona ya demasiado tarde quería evangelizar. O sea que le entró el espíritu de misionero, pero era ya demasiado tarde, estando ya en el infierno. Y los que están en el infierno sabrán que tienen familia irredenta, que tienen a lo mejor a alguien que no ha sido salvo. Imagínense ustedes en su momento cómo ellos se van a sentir sabiendo que a lo mejor hay alguien de su familia que todavía no ha recibido la salvación, porque estando ahí en ese lugar se dan cuenta que lo que la Biblia dice es la verdad. Y la Biblia no miente, porque aquí está la verdad. Es la verdad absoluta del Dios al que nosotros servimos. De que existe un lugar de tormento, la Biblia lo verifica, la Biblia lo testifica, la Biblia lo asegura. Y no solamente eso, sino que estamos viendo aquí en este caso que realmente lo único que puede salvar al hombre es el conocimiento y la práctica de la verdad. ¿Saben ustedes por qué? Porque en el versículo 29 le dice: a Abraham y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Dónde hablan? ¿Dónde ellos pueden expresarnos lo que nosotros queremos saber? Abraham y los profetas y los apóstoles, aquí en la Biblia, porque esta es la palabra profética más permanente y más segura, dice el apóstol Pedro, a la que hacemos bien de estar atentos a ella como una antorcha que alumbra nuestros corazones, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Aquí es donde está la palabra profética, que es la verdad, y aquí encontramos la respuesta. Es en la Biblia, allí donde tú tienes que centrar tu fe y tu confianza en Dios. Pero él insistiendo, pero no van a creer a la Biblia. Imagínense lo que estaba diciéndole esta persona en el versículo 30. No creo que vayan a creer en la Biblia, pero ¿qué tal que si ven el milagro de la resurrección de Lázaro? A lo mejor van a creer. ¿Ustedes creen que un milagro puede salvar a alguien?
Ustedes saben lo que está pasando en este tiempo, en la etapa en la que estamos viviendo, donde todos están frustrados y queriendo ver prodigios, queriendo ver milagros, queriendo ver fuego del cielo, queriendo ver oro que llueva sobre la congregación. Imagínense ustedes qué es lo que está haciendo esto. Está tomando el lugar de la verdad, el lugar de la Biblia, el lugar de la palabra de Dios. Sin embargo, esta misma persona dice: Señor, si ellos ven que alguien se levanta de los muertos, le dice, van a creer. Si alguien se levantare de los muertos, ellos van a creer, versículo 30, y entonces se arrepentirán. Pero escuchamos claramente la respuesta de Moisés. A Abraham le dijo: si no oyen lo que está escrito en la Biblia, tampoco van a creer si alguien se levanta de entre los muertos. Impresionante. Él pensaba que si alguien se levantaba, o que un muerto se levantara y se les aparece a ellos, pensaba que eso era lo que podía salvarlos. ¿Y cuántos hoy día siguen creyendo lo mismo? Pero dice la Biblia: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguien se levanta de los muertos. O dicho de otra forma, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa tener fe? Creer. Y la fe es, según Romanos 10:17, la fe es por el oír. Tienes que oír el evangelio. No es cierto que una persona va a creer a través de milagros. Cuando alguien se convierte a Cristo, no es por un milagro, sino que es por el nuevo nacimiento. El apóstol Pedro dijo algo muy interesante, 1 Pedro 1:23. Escuchen esto: siendo renacidos, dice el apóstol, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que sucede esto? Por la palabra que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra que vive y permanece. O sea, la simiente incorruptible de Dios se cría y se desarrolla a través del nuevo nacimiento cuando ha creído a la palabra de Dios. Y Santiago dice en el versículo 1, versículo 18, que Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas, Santiago 1:18. O sea que Dios regenera a los pecadores por medio de la palabra de poder, o por medio del poder de la palabra de Dios. Y es aquí donde está el acto divino, el acto supremo de regeneración o de el nuevo nacimiento. Esto no te lo dan los prodigios y los milagros. Esto no te lo dan los milagros, solamente la palabra de Dios. Porque en la Biblia pudiéramos decir que está la expresión activa de la voluntad de Dios. ¿Qué significa la expresión antigua? Que es algo constante y sonante, que te está alimentando, que te está preparando, que te está alentando y que te está fortaleciendo. Por eso es la expresión activa de la voluntad de Dios. Oigan muy bien, los cristianos, esto es interesantísimo que ustedes y yo lo podamos comprender. Los cristianos somos la primera evidencia de la creación nueva de Dios. Los cristianos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que después de esto disfrutamos en el presente nuestra vida nueva.
Y estamos en el presente, en esta vida nueva, la estamos disfrutando como una prueba por anticipado de la gloria venidera de Dios sobre nuestras vidas, sobre la futura gloria que nos espera. Por eso es que somos las primicias de la creación de Dios. Somos las primicias, o sea, vamos a entender que es la nueva especie que Dios está creando, lo primero que está creando antes de llevarnos al lugar donde Él nos quiere poner. Comenzó primeramente por el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento nos prepara para poder entrar al reino de los cielos. Pero claramente lo dijo Cristo a Nicodemo: tienes que volver a nacer si quieres ver el reino de los cielos. No es primero el reino de los cielos, sino primero es la nueva especie, la nueva creación, el nuevo nacimiento. Es primero, antes que todo lo demás. Qué preciosa es la Biblia. Por eso es que la Biblia nos enseña que nunca nadie se va a convertir y va a nacer de nuevo por el simple hecho de recibir milagros o de ver milagros. Porque simple y sencillamente, escúchenme bien, no es el método de Dios. No es lo que Dios estableció, ni tampoco es el diseño de Dios. No es lo que Dios diseñó para que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Dios diseñó una salvación a través de un sacrificio hecho una sola vez en la cruz del Calvario. Lo hizo para que vengamos a la salvación, y la salvación es por fe, exclusivamente, es por fe. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. La Biblia también nos enseña: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es un asunto de nosotros, es un asunto de Dios. Así que el milagro solamente te va a maravillar, solamente te va a crear una gran expectación, mucha emoción, mucha alegría, y sucedió un milagro, esto y lo otro, pero a los 8 días se te acabó toda esa emoción. Lo contrario a lo que sucede en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento hay un desarrollo, hay un crecimiento donde más y más estamos disfrutando de esta vida nueva que Cristo nos dio cuando creímos en Él, cuando fuimos engendrados por la palabra de verdad y comenzamos a entender que este es el principio en el que Dios comienza a tratar con nosotros. Todo lo demás te va a maravillar, va a crear una expectación, pero muy pronto se va a desvanecer. Por eso es que dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Es palabra viva. Tienes que volver a nacer si quieres ir al reino de Dios. Pero el domingo vamos a seguir con este tema. ¿Qué les parece? ¿Van a estar aquí todos? Digan amén. Para continuar con este tema. Tenemos mucho que aprender. Así que solamente les di una probadita. Nomás les hice así con el dedo. ¡Pum! Pónganse de pie. Démosle gracias a Dios en esta noche. Y quédense con ganitas para la próxima reunión. El próximo domingo 9:45 aquí nos encontramos para seguir hablando de este tema.